En un valle verde y frondoso, donde las montañas se alzaban majestuosas abrazando un río cristalino que brillaba bajo el sol, había un pequeño pueblo escondido entre la naturaleza. El lugar no tenía nombre en los mapas, pero sus habitantes lo llamaban la Tierra de la Paz. Los caminos de tierra roja serpenteaban entre campos de arroz interminables, y el canto de los pájaros al amanecer dibujaba un cuadro de serenidad que aliviaba el alma de cualquiera que lo visitara. En el corazón de esta tierra, en un pequeño terreno a las afueras del pueblo, se encontraba la humilde choza de don Elías, un campesino de 45 años, cuyo rostro curtido por el sol siempre lucía una sonrisa apacible. Don Elías no era un hombre rico. Su casa, hecha de paredes de adobe y un tejado de paja envejecida, apenas resistía el paso del tiempo. Su patio estaba cubierto de hierbas silvestres, y sus posesiones se reducían a unas pocas hectáreas de tierra, un cuchillo desgastado para trabajar el campo y un mulo negro llamado Moro. Pero para don Elías, Moro no era solo un animal. Era parte de la familia, un compañero leal y, en ocasiones, sentía que era un alma sabia, que cargaba un conocimiento que las palabras no podían expresar. Moro era un mulo fuera de lo común. Su pelaje negro relucía bajo el sol como si estuviera cubierto de terciopelo, y sus ojos grandes y oscuros parecían guardar una historia profunda. A diferencia de otros mulos del pueblo, Moro nunca era terco ni lento. Trabajaba incansablemente, arrastrando el arado por campos duros como piedra, sin quejarse jamás, si es que un mulo pudiera quejarse. Pero lo que más asombraba a todos era su inteligencia. Con solo un gesto de la mano de don Elías o una mirada firme, Moro obedecía al instante. Una vez, cuando una tormenta repentina azotó el valle, fue Moro quien guió a don Elías y a su hijo Mateo hacia una cueva segura antes de que la inundación arrasara el camino a casa. Los aldeanos decían que Moro no era solo un animal, sino un espíritu de la tierra y el cielo, enviado para proteger a esta pequeña familia. Mateo, el único hijo de don Elías, era un joven de 18 años. Alto y fuerte, con manos endurecidas por el trabajo. Había crecido junto a Moro, desde que era un niño que trepaba al lomo del mulo fingiendo ser un caballero en un campo de batalla. En las tardes tranquilas, Mateo solía recostarse en los campos, apoyando la cabeza en el pelaje de Moro, contándole sus sueños más grandes. Algún día quería dejar el valle, explorar el mundo exterior y traer una vida mejor para su padre. Moro, por supuesto, no respondía, pero sus ojos miraban a Mateo como si entendieran cada palabra, como si guardaran en silencio sus anhelos más profundos. Don Elías, en contraste con el entusiasmo de su hijo, era un hombre reservado. Su rostro, surcado por arrugas marcadas por el sol y el viento, parecía un libro antiguo que narraba años de arduo trabajo. No hablaba mucho, pero cada palabra que pronunciaba tenía un peso especial, como si hubiera visto más allá de lo que los ojos comunes podían percibir. Los aldeanos solían decir que era un pobre que no sabía que era pobre, porque a pesar de su vida modesta, don Elías siempre mantenía una sonrisa serena. Nunca se quejaba ni comparaba su vida con la de los más ricos. Para él, la felicidad no estaba en el dinero que guardaba en el bolsillo, sino en los amaneceres junto a su hijo, en los relinchos de Moro cuando entraba al establo y en los días trabajando en los campos que tanto amaba. Una mañana temprano, cuando la niebla aún cubría el valle, don Elías y Mateo sacaron a Moro al campo. El sol apenas despuntaba, tiñendo de dorado las briznas de hierba húmedas por el rocío.
Mateo, como de costumbre, hablaba con Moro mientras le ponía el arado. «Hoy terminaremos el campo del este, ¿verdad, amigo?», dijo, dando una palmada suave en el cuello del mulo. Moro resopló, como si asintiera, haciendo reír a Mateo. Don Elías, desde lejos, observaba a su hijo y al mulo con una mirada llena de cariño. Sabía que en este pequeño mundo ellos tres eran todo lo que necesitaba. Pero la vida en la Tierra de la Paz no siempre era pacífica. Aunque el pueblo parecía aislado del mundo exterior, los rumores y las rivalidades se filtraban por los caminos de tierra. Un día, mientras don Elías compraba semillas en el mercado del pueblo, apareció un hombre extraño. Vestía ropas de seda, montaba un caballo blanco imponente y estaba acompañado por un grupo de sirvientes. Los aldeanos murmuraban, intrigados por el desconocido. Alguien susurró que era un terrateniente rico de tierras lejanas que venía en busca de algo valioso. El hombre detuvo su caballo en el centro del mercado, su mirada afilada recorriendo a la multitud. «¿Quién es el dueño del famoso mulo negro de este pueblo?», preguntó con una voz que sonaba como una orden. Un vendedor señaló a don Elías, que estaba junto a un puesto de semillas. «Es don Elías», dijo el vendedor, «pero no será fácil convencerlo. Ese mulo es su tesoro». El hombre rico se acercó a don Elías, con una sonrisa en los labios, pero una mirada fría y calculadora. Se presentó como don Álvaro, un terrateniente con vastas tierras en las llanuras del sur. «He oído hablar de tu mulo», dijo don Álvaro con confianza. «Dicen que es fuerte como un elefante, inteligente como un hombre y más leal que cualquier animal. Quiero comprarlo. Dime tu precio». Don Elías levantó la vista, su mirada tranquila. Acarició el pelaje brillante de Moro, que estaba a su lado, como si también escuchara la conversación. «Gracias por tus palabras, señor», respondió don Elías, con voz pausada pero firme. «Pero Moro no está en venta, es parte de nuestra familia». Don Álvaro soltó una carcajada, como si el rechazo de don Elías fuera una broma. «Todo tiene un precio, amigo», dijo, sacando un fajo de billetes de su bolsa. «Esto es suficiente para que vivas cómodamente por años. Piénsalo bien». Los aldeanos comenzaron a reunirse a su alrededor, observando con curiosidad. Algunos murmuraban, «Don Elías está loco. ¿Quién rechaza tanto dinero?». Otros negaban con la cabeza, pensando que era demasiado testarudo. Pero don Elías solo sonrió, su mirada sin vacilar. «Gracias por tu generosidad», dijo, «pero el dinero no puede comprar lo que pertenece al corazón». Don Álvaro frunció el ceño, claramente no acostumbrado a ser rechazado. Lanzó una mirada despectiva a don Elías, dio media vuelta y se marchó en su caballo, dejando atrás los murmullos de los aldeanos. Mateo, que estaba en una esquina del mercado, escuchó toda la conversación. Corrió hacia su padre, sus ojos brillando de orgullo. «Hiciste lo correcto, papá», dijo. «Moro no tiene precio». Don Elías puso una mano en el hombro de su hijo y sonrió. «La felicidad no está en lo que vendemos, hijo, está en lo que conservamos». Los días posteriores a la visita de don Álvaro, la vida en la Tierra de la Paz volvió a su curso normal, al menos en apariencia. El sol seguía saliendo, los campos seguían verdes y Moro continuaba tirando del arado con su fuerza incansable. Pero algo había cambiado en el corazón de Mateo. Comenzó a darse cuenta de que el mulo de su familia no era un animal cualquiera. Los rumores sobre la inteligencia y la fuerza de Moro habían viajado lejos, hasta tierras que Mateo ni siquiera conocía. Esto lo llenaba de orgullo,
pero también de inquietud. Si alguien como don Álvaro había venido, ¿vendrían otros? ¿Podrían conservar a Moro para siempre? Una mañana, cuando el amanecer apenas despuntaba, Mateo se levantó temprano como de costumbre. Se puso una camisa vieja, se caló un sombrero de paja gastado y salió al establo para preparar el día de trabajo. Pero al abrir la puerta del establo, se quedó petrificado. El lugar estaba vacío. Moro había desaparecido. «¡Papá!», gritó Mateo con la voz temblorosa. Don Elías, que estaba encendiendo el fogón en la casa, corrió hacia él. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó con una mirada preocupada. Moro no está», dijo Mateo, casi sin aliento. Corrió por el establo, revisando cada rincón, esperando que el mulo estuviera escondido en algún lugar. Pero no había nada. La puerta del establo seguía cerrada, sin señales de haber sido forzada. Solo quedaba un vacío que helaba el corazón. Don Elías frunció el ceño, pero sus ojos mantenían una calma extraña. «Tranquilo, Mateo», dijo. «Lo encontraremos». Padre e hijo comenzaron la búsqueda. Recorrieron los campos, siguieron los senderos que llevaban al bosque, llamando a Moro hasta que sus voces se volvieron roncas. Mateo, con el corazón apesadumbrado, no entendía qué había pasado. «¿Y si alguien lo robó, papá?», preguntó con la voz llena de angustia. «Don Álvaro, él quería comprar a Moro». «¿Y si...?» Don Elías negó con la cabeza. «No saques conclusiones apresuradas, hijo. No sabemos nada aún. Tal vez Moro solo se perdió. Es un animal inteligente. Encontrará el camino de vuelta». Pero cuando el sol se puso y la oscuridad cubrió el valle, Moro no apareció. Mateo regresó a casa, con los pies pesados y el corazón oprimido. Se dejó caer en una silla, con los ojos enrojecidos. «Papá, ¿cómo puedes estar tan tranquilo?», preguntó con una mezcla de enojo y dolor. «Moro era todo lo que teníamos. Si lo perdimos, ¿qué será de nosotros?». Don Elías miró a su hijo, con una mirada tierna pero firme. «Mateo, hijo mío», dijo, «la vida nunca es tan simple como creemos. Hoy vemos una pérdida, pero mañana tal vez veamos algo diferente. No llames a esto una desgracia tan rápido. Deja que el tiempo nos dé la respuesta». Mateo negó con la cabeza, incapaz de comprender la calma de su padre. Para él, perder a Moro no era solo perder un animal, era perder una parte de su vida. Recordaba las tardes recostado junto a Moro, contándole sus sueños. Recordaba cómo el mulo resoplaba cuando le llevaba zanahorias al establo. Todo eso ahora parecía un sueño que se había desvanecido. A la mañana siguiente, la noticia de la desaparición de Moro se extendió por el pueblo. Los aldeanos se reunieron en el mercado, susurrando entre ellos. Algunos mostraban compasión, pero muchos aprovecharon para burlarse. «¿Ven?», dijo un vendedor en voz alta. «Don Elías rechazó el dinero de don Álvaro, y ahora perdió el mulo. ¡Qué estúpido!». Otro añadió: «Seguro lo robaron. ¿Quién no querría un mulo así? Ahora no tiene nada». Mateo, parado en una esquina del mercado, escuchó esas palabras. Cada comentario era como un cuchillo que se clavaba en su pecho. Quería gritar, decirles que se callaran, pero solo bajó la cabeza, con las manos apretadas. Don Elías, a su lado, puso una mano en su hombro. «No dejes que sus palabras te hagan dudar», dijo. «Ellos solo ven lo que está frente a sus ojos, pero tú, hijo, debes aprender a ver más allá». «¿Ver más allá?», murmuró Mateo con amargura. «¿Para qué, si lo hemos perdido todo?». Don Elías sonrió, con una mirada que parecía atravesar la niebla del dolor. «Mateo, hijo, nada es perderlo todo. Mientras estemos juntos, mientras tengamos fe, nada está acabado. Ten paciencia,
todo sucede por una razón. Los días siguientes Mateo continuó buscando. Recorrió el valle, preguntó a cada vecino, revisó cada sendero, pero no había rastro de Moro. Cada noche se sentaba junto a la ventana, mirando los campos oscuros, esperando escuchar el resoplido familiar de Moro. Pero solo el viento soplaba entre las hierbas, trayendo una tristeza profunda. Mientras tanto, don Elías seguía con su rutina diaria. Salía al campo, trabajaba y oraba. Una vez Mateo lo encontró parado en medio del campo, mirando al cielo, murmurando algo. «¿Qué haces, papá?», preguntó. Don Elías se volvió sonriendo. «Doy gracias», dijo. «Gracias porque aún respiramos, porque aún estamos juntos y porque aún tenemos esperanza». Mateo no entendía. ¿Cómo podía su padre dar gracias en un momento así? Pero en el fondo de su corazón sentía algo en la calma de su padre, una fuerza que aún no comprendía. Los días sin Moro pasaron lentos y pesados, como si una roca aplastara el corazón de Mateo. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que ese día el mulo regresaría, pero cada noche se acostaba con una decepción cada vez mayor. Los aldeanos, tras unos días de chismes, comenzaron a olvidar la historia de Moro. Para ellos era solo un rumor pasajero, una anécdota para contar en las tardes ociosas, pero para Mateo era una herida que no sanaba. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a teñir de dorado las montañas lejanas, Mateo estaba sentado en el porche de la casa, mirando los campos. De repente, escuchó un sonido familiar, un resoplido, seguido del suave golpeteo de pezuñas en el camino de tierra. Se puso de pie de un salto, con el corazón latiendo con fuerza. A lo lejos apareció una figura negra familiar, corriendo hacia la finca. Era Moro, con su pelaje negro brillante bajo el sol, sus ojos reluciendo como si nunca se hubiera ido. «¡Papá! ¡Papá! ¡Moro volvió!», gritó Mateo, corriendo hacia el campo. Don Elías, que trabajaba cerca, dejó caer la azada y corrió tras su hijo. Al acercarse, vieron algo aún más sorprendente. Moro no había regresado solo. Detrás de él venía una manada de mulos salvajes, unos 5, con pelajes ásperos y miradas indómitas. Se mantenían a cierta distancia de Moro, como si esperaran órdenes del mulo líder. Mateo se lanzó a abrazar a Moro, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Moro, ¿dónde estabas?», susurró acariciando su pelaje. Moro resopló, frotando su cabeza contra el hombro de Mateo, como si se disculpara por haberlo hecho preocupar. Don Elías, observando desde lejos, sonrió suavemente. «¿Ves, hijo?», dijo. «El tiempo siempre tiene una manera de respondernos». La noticia del regreso de Moro se extendió rápidamente por el pueblo. Los aldeanos llegaron a la finca de don Elías, curiosos por ver el espectáculo. Aquellos que antes se habían burlado, ahora miraban a Moro con asombro. «No puedo creerlo», dijo uno. «El mulo no solo volvió, sino que trajo a toda una manada». Algunos comenzaron a llamarlo un milagro. «Don Elías está bendecido», decían. «Seguro que se hará rico con estos mulos». Pero don Elías, como siempre, no se dejó llevar por los elogios. «No llamen a esto suerte todavía», dijo a la multitud. «No sabemos el verdadero significado de esto. Estos mulos no nos pertenecen. Son de la naturaleza, y Moro los trajo aquí. Tal vez tenga sus razones». Mateo, en contraste con la cautela de su padre, estaba lleno de entusiasmo. Para él, el regreso de Moro era una señal de esperanza. Comenzó a soñar con lo que la manada podía traer. Una finca más grande, mejores cosechas y, tal vez, una oportunidad para escapar de la pobreza. «Papá, podemos domarlos», dijo, con los ojos brillando.
Piensa en todo lo que podríamos hacer con esta manada». Don Elías miró a su hijo, con una mirada que mezclaba amor y severidad. «Mateo, hijo, no dejes que la alegría nuble tus ojos. Estos mulos no son fáciles de domar. Son salvajes, no están acostumbrados a los humanos. Y además no sabemos por qué están aquí. Ten cuidado y deja que el tiempo nos dé la respuesta». Mateo asintió, pero en su interior la llama de la esperanza seguía ardiendo. Comenzó a pasar los días junto a la manada, observándolos desde lejos. Los mulos salvajes eran muy diferentes a Moro. Eran desconfiados, siempre mantenían la distancia y a veces mostraban agresividad cuando se acercaba. Pero Mateo no se desanimó. Creía que con paciencia podía convertirlos en compañeros, como Moro. En los días siguientes, Mateo comenzó su labor de domesticación. Llevaba comida al campo, les hablaba con voz suave, observaba cada reacción para ganar su confianza. Pero no era fácil. Una vez, un mulo dio una coz que casi lo golpea. En otra ocasión, toda la manada se dispersó cuando dejó caer un cubo por accidente y tuvo que pasar horas atrayéndolos de vuelta. Don Elías, viendo a su hijo trabajar, no intervino. Sabía que esta era una lección que Mateo debía aprender por sí mismo. Pero cada noche, cuando Mateo regresaba a casa con las manos arañadas y el rostro agotado, se sentaba a su lado, contándole historias sobre la paciencia y la fe. «Hijo», dijo una noche, bajo la luz de la luna que entraba por la ventana, «la vida es como domar a un animal salvaje. A veces hay que esperar, hay que sufrir para conseguir lo que quieres. Pero nunca olvides que todo sucede por una razón». Mateo escuchaba, pero en el fondo aún tenía dudas. Quería creer en las palabras de su padre, pero el cansancio y los fracasos repetidos lo hacían preguntarse, ¿valía la pena todo este esfuerzo? ¿Tenía razón su padre al decir que todo tenía un propósito? Los días siguientes al regreso de Moro transcurrieron en un torbellino de emociones para Mateo. La manada de mulos salvajes que Moro había traído consigo representaba una oportunidad única, un rayo de esperanza en medio de la rutina diaria de la finca. Mateo no podía dejar de pensar en cómo esos animales podrían cambiar su vida y la de su padre. Imaginaba campos más amplios, cosechas más abundantes y tal vez un futuro en el que no tuvieran que preocuparse por el hambre o la pobreza. Cada mañana, al despertar, su primer pensamiento era para la manada. Salía corriendo al potrero, donde los mulos pastaban bajo la atenta mirada de Moro, que parecía actuar como un guardián silencioso. Don Elías, por su parte, observaba los esfuerzos de su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que Mateo era joven e impulsivo, lleno de sueños que a veces nublaban su juicio. «Hijo, ten cuidado», le advertía cada vez que lo veía acercarse a los mulos. «Estos animales no son como Moro. Han vivido libres en las montañas, sin conocer el yugo del hombre. La confianza se gana con tiempo, no con fuerza». Mateo asentía, pero en su interior ardía una determinación inquebrantable. Quería demostrarle a su padre, al pueblo y a sí mismo que podía transformar esa manada en algo valioso. La primera semana fue un desafío constante. Mateo comenzaba su día al amanecer, cuando el sol apenas teñía de rosa las cumbres de las montañas. Llevaba consigo un saco de avena y zanahorias, alimentos que sabía que atraerían a los mulos. Se acercaba lentamente, hablando en voz baja, como si estuviera conversando con viejos amigos. «Vengan, no les haré daño», murmuraba, extendiendo la mano con una zanahoria. Los mulos lo miraban con desconfianza, resoplando y pateando el suelo.
Uno de ellos, el más grande y con un pelaje grisáceo manchado, parecía ser el líder de la manada. Mateo lo bautizó como Tormenta, por su temperamento impredecible. En una ocasión, Mateo se acercó demasiado a Tormenta. El mulo levantó las orejas, retrocedió un paso y luego cargó hacia adelante con un relincho furioso. Mateo apenas tuvo tiempo de saltar a un lado, cayendo en el barro. Su corazón latía con fuerza, pero en lugar de asustarse, sintió una oleada de adrenalina. «No me rendiré», se dijo a sí mismo, limpiándose la tierra de la ropa. Don Elías, que observaba desde la cerca, sacudió la cabeza. «La paciencia es una virtud, hijo. No fuerces las cosas, o terminarás herido». Mateo no escuchaba. Cada fracaso lo impulsaba a intentarlo de nuevo. Pasaba horas estudiando el comportamiento de la manada, cómo se comunicaban entre sí, cómo respondían a los sonidos del viento o al canto de los pájaros. Notó que Moro actuaba como un puente entre él y los salvajes. Cuando Moro se acercaba a Mateo, los otros mulos parecían relajarse un poco, como si confiaran en el juicio de su líder. Mateo comenzó a usar esto a su favor. Se paraba junto a Moro, acariciándolo y hablando en voz alta para que la manada lo oyera. Poco a poco, uno de los mulos más jóvenes, una hembra con ojos curiosos a la que llamó Luna, empezó a acercarse. Fue el primer avance real. Una tarde soleada, mientras el sol caía lentamente hacia el horizonte, Mateo logró que Luna comiera de su mano. El momento fue mágico. El pelaje suave de la mula rozando sus dedos, el sonido suave de su masticar. Mateo sintió una euforia que no había experimentado antes. Corrió a contárselo a su padre. «Papá, lo logré. Luna confía en mí. Pronto domaré a toda la manada». Don Elías sonrió, pero su expresión era cautelosa. «Eso es bueno, hijo, pero recuerda, el camino es largo. No todo lo que brilla es oro. A veces lo que parece una victoria es solo el comienzo de una prueba mayor». Los días se convirtieron en semanas. Mateo dedicaba todo su tiempo a la domesticación. Construyó un corral improvisado con ramas y cuerdas, donde intentaba separar a los mulos uno por uno para entrenarlos. Comenzó con ejercicios simples, caminar junto a ellos con una cuerda floja, enseñarles a responder a comandos verbales. Luna fue la primera en aprender. Pronto podía montarla sin que se resistiera, aunque aún era nerviosa en terrenos irregulares. Animado por este éxito, Mateo se atrevió con los otros. Uno por uno fue ganando su confianza, aunque no sin incidentes. Hubo días difíciles. Una mañana lluviosa, cuando el suelo estaba resbaladizo por el barro, Mateo intentó domar a un mulo mediano llamado Viento. El animal se encabritó repentinamente, tirándolo al suelo. Mateo se levantó con moretones, pero no se quejó. «Es parte del proceso», le dijo a su padre esa noche, mientras se aplicaba un ungüento casero en las heridas. Don Elías lo miró con preocupación. «Hijo, el orgullo es bueno, pero la imprudencia puede costarte caro. Escucha a tu cuerpo y a los animales. Ellos te dirán cuándo es suficiente». A pesar de las advertencias, Mateo persistió. Su dedicación comenzó a dar frutos. La manada, que al principio huía ante su presencia, ahora se acercaba cuando lo veían con comida. Incluso Tormenta, el más rebelde, empezó a tolerarlo. Mateo soñaba despierto con el día en que pudiera usar a toda la manada para arar los campos, transportar cosechas al pueblo y quizás vender algunos servicios a los vecinos. «Papá, esto cambiará todo», le decía emocionado durante la cena. Don Elías asentía, pero siempre agregaba: «No apresures el juicio, hijo.
El tiempo revelará el verdadero propósito de esto. Una tarde, mientras el sol ardía alto en el cielo, Mateo decidió enfrentar el mayor desafío: domar a Tormenta por completo. El mulo había mostrado signos de sumisión en los últimos días, pero aún tenía un espíritu indómito. Mateo lo sacó del corral. Le puso una montura improvisada y se subió con cuidado. Al principio todo iba bien. Tormenta caminaba lentamente, respondiendo a las riendas. Mateo sintió una oleada de triunfo. «Lo estoy logrando», pensó. Pero entonces un ruido inesperado, el aleteo de un pájaro asustado, espantó al mulo. Tormenta se encabritó violentamente, pateando el aire con sus cascos. Mateo trató de aferrarse, pero el animal era demasiado fuerte. Con un movimiento brusco, Tormenta lo lanzó por los aires. Mateo cayó al suelo con un impacto sordo, y un dolor agudo le recorrió la pierna. Intentó levantarse, pero no pudo. Su pierna derecha estaba torcida en un ángulo extraño, y el dolor era insoportable. «¡Papá!», gritó con la voz quebrada por el sufrimiento. Don Elías, que estaba trabajando en el campo cercano, corrió hacia él. Al ver la pierna rota, su rostro se ensombreció. «Tranquilo, hijo, no te muevas», dijo, arrodillándose a su lado. Improvisó una férula con ramas y tela, inmovilizando la pierna lo mejor que pudo. Mateo lloraba de dolor y frustración. «Papá, ¿por qué me pasó esto? Pensé que todo iba bien». Don Elías lo miró con serenidad, aunque sus ojos reflejaban preocupación. «Hijo, no llames a esto una desgracia aún. El dolor es un maestro, y el tiempo nos mostrará su lección». Mientras ayudaba a Mateo a regresar a la casa, la manada observaba desde lejos, con Moro al frente, como si entendiera la gravedad del momento. La noticia de la lesión de Mateo se extendió rápidamente por el pueblo. Algunos vecinos vinieron a visitar, trayendo remedios caseros y palabras de consuelo. Pero otros, los mismos que habían criticado antes, no perdieron la oportunidad de murmurar. «Vean, esos mulos salvajes trajeron solo problemas», decían. Don Elías y su hijo se creyeron demasiado listos. Mateo, postrado en la cama, escuchaba los rumores y sentía una amargura creciente. «Papá, ahora sí es una maldición», le dijo una noche. Don Elías negó con la cabeza. «La fe no se mide por el dolor, hijo. Confía en que todo tiene un propósito». Las semanas siguientes fueron de recuperación lenta. Mateo no podía caminar y dependía de su padre para todo. La finca sufrió, ya que don Elías tenía que hacer el trabajo de dos. Pero en medio del sufrimiento, Mateo comenzó a reflexionar. Observaba a la manada desde la ventana, viendo cómo Moro los guiaba. Tal vez su padre tenía razón. Tal vez este accidente era parte de algo mayor. Pero en ese momento, el dolor nublaba su visión, y solo podía esperar que el tiempo trajera respuestas. La lesión de Mateo no solo trajo dolor físico, sino también una ola de comentarios y burlas del pueblo que pusieron a prueba la fe inquebrantable de don Elías. El valle, que siempre había sido un lugar de tranquilidad aparente, ahora bullía con chismes y opiniones no solicitadas. Los aldeanos, siempre ávidos de drama, visitaban la finca bajo el pretexto de ofrecer ayuda, pero en realidad venían a curiosear y a juzgar. «Pobre Mateo», decían algunos con falsa compasión. «Todo por esos mulos salvajes. Don Elías debería haber vendido a Moro cuando tuvo la oportunidad». Don Elías recibía a todos con su habitual serenidad. Servía un poco de mate o café, escuchaba sus palabras y respondía con calma. «Gracias por su preocupación», decía, «pero no juzguemos tan pronto. Lo que hoy parece una desgracia, mañana podría revelarse como una bendición». Los visitantes se iban confundidos.
algunos murmurando que don Elías estaba loco, otros admirando en silencio su estoicismo. Mateo, confinado a la cama, escuchaba todo desde su habitación. Cada comentario era como una espina clavándose en su orgullo. «Papá, ¿cómo puedes soportarlo?», le preguntaba cuando estaban solos. «Nos llaman tontos, nos ridiculizan. ¿No te enoja?». Don Elías se sentaba a su lado, colocando una mano en su hombro. «Hijo, la ira no cambia nada. Las palabras de los demás son como el viento. Pasan y se van. Lo importante es lo que hay en nuestro corazón. Confía en el Creador. Él tiene un plan». Una mañana, un grupo de aldeanos llegó a la finca. Entre ellos estaba doña Rosa, la chismosa del pueblo, conocida por su lengua afilada. «Don Elías, ¿cómo está el muchacho?», preguntó con una sonrisa fingida. «Escuché que se rompió la pierna tratando de domar a esos animales endiablados. ¿No le dije que eran una maldición?». Don Elías la miró sin alterarse. «Doña Rosa, gracias por venir. Mateo se recupera, aunque lento. Y sobre los mulos no son una maldición. Todo sucede por una razón». Doña Rosa no se contuvo. «¿Razón? ¿Qué razón puede haber en que su hijo quede cojo? Si hubiera vendido a Moro, tendrían dinero y no esta miseria». Los otros aldeanos asintieron, murmurando acuerdos. Mateo, desde la casa, apretó los puños. Quería salir y defenderse, pero su pierna no se lo permitía. Don Elías, sin embargo, respondió con voz firme, pero pacífica. «El dinero no compra la paz del alma, doña, y no llamemos cojo a mi hijo. Se recuperará. El tiempo lo dirá». Las burlas continuaron en el mercado del pueblo. Los vendedores contaban la historia exagerándola. Mateo voló por los aires como un pájaro, y ahora está postrado como un inválido. Risas seguían a cada relato. Un día, don Elías fue al pueblo a comprar provisiones. Al entrar en la tienda, el dueño lo miró con lástima. «Don Elías, qué pena lo de Mateo. No piensa en deshacerse de esa manada». Don Elías sonrió. «No, amigo, ellos son parte de nuestra vida ahora. Y recuerde, lo que Dios permite, lo permite con propósito». De regreso a la finca, don Elías le contó a Mateo sobre los comentarios. «Hijo, no dejes que te afecten. La gente habla porque no entiende, pero tú y yo sabemos que hay algo más grande en juego». Mateo, con lágrimas de frustración, respondió: «Papá, admiro tu fe, pero duele. Pensé que domar a los mulos sería nuestra salvación, y ahora mira». Don Elías lo abrazó. «El dolor pasa, hijo, y de él nacen las lecciones más valiosas». Mientras Mateo se recuperaba, don Elías asumió todo el trabajo. Cuidaba la manada, araba los campos y atendía a su hijo. La fatiga se notaba en su rostro, pero nunca se quejaba. En las noches leía pasajes de un viejo libro de oraciones a Mateo, recordándole la importancia de la paciencia y la gratitud. «Agradece por la vida, hijo. Incluso en el sufrimiento hay bendiciones ocultas». Las burlas alcanzaron su punto máximo en una reunión del pueblo. Los aldeanos discutían sobre la finca de don Elías. «Es un tonto», decía uno. «Perdió a Moro, lo recuperó con más problemas y ahora su hijo herido». Pero un anciano, amigo de don Elías, intervino. «Tal vez tenga razón. La vida es misteriosa». Las discusiones continuaron, pero don Elías permanecía ajeno, enfocándose en la recuperación de Mateo. Poco a poco, Mateo comenzó a entender la fortaleza de su padre. En medio del dolor, encontró momentos de paz, observando la manada desde la ventana. Moro parecía visitarlo, resoplando cerca de la casa como si lo consolara. «Tal vez papá tenga razón», pensó Mateo. «Tal vez esto sea parte de un plan mayor». Solo 2 semanas después del accidente de Mateo, el Valle Pacífico se vio sacudido por noticias alarmantes.
Mensajeros a caballo llegaron al pueblo, trayendo decretos del gobierno. El país había entrado en guerra. Un conflicto con naciones vecinas por disputas territoriales había escalado, y ahora se requería que todos los jóvenes aptos se unieran al ejército. El reclutamiento era obligatorio, y nadie podía escapar. El aire se llenó de lamentos y miedo. Madres abrazaban a sus hijos, padres miraban al horizonte con ojos vacíos. En el pueblo, el pánico se extendió como un incendio. Los jóvenes, muchos amigos de Mateo, fueron llamados uno por uno. «Deben presentarse en el cuartel en 3 días», decían los soldados. Familias enteras lloraban, sabiendo que muchos no regresarían. Don Elías escuchó las noticias en el mercado y regresó a la finca con el corazón pesado. «Hijo, hay guerra», le dijo a Mateo. «Están reclutando a todos los muchachos». Mateo, aún con la pierna en férula, sintió un escalofrío. «Papá, ¿me llevarán?». Don Elías negó con la cabeza. «No, hijo, tu pierna te salva. No estás apto para el servicio». Mateo se quedó en silencio, procesando las palabras. Lo que había visto como una maldición ahora parecía una protección. Los soldados llegaron a la finca unos días después. Inspeccionaron a Mateo, vieron la férula y la cojera. «No sirve», dijo el oficial. «Quédate en casa». Mientras se iban, Mateo oyó los lamentos de las fincas vecinas. Jóvenes eran arrastrados, familias destrozadas. Muchos de esos muchachos que habían burlado a Mateo por su lesión, ahora marchaban hacia un destino incierto. El pueblo se vació de juventud. Las calles, antes llenas de risas, ahora resonaban con sollozos. Madres visitaban la finca de don Elías con ojos rojos. «Su hijo vive mientras los nuestros parten», decían con voz quebrada. Tenía razón don Elías. Esa desgracia fue una bendición. Don Elías las consolaba. «Oren por ellos, el Creador vela por todos». Mateo, al ver el sufrimiento ajeno, comprendió por fin las palabras de su padre. «Papá, ahora lo veo», dijo una noche. «Perder a Moro, recuperarlo, romperme la pierna, todo fue para salvarme de la guerra». Don Elías sonrió. «Sí, hijo, todo tiene un propósito. Lo que parece pérdida es a veces salvación». Las noticias de la guerra llegaban esporádicas, batallas sangrientas, pérdidas masivas. Muchos jóvenes del pueblo no regresaron. Las familias lloraban, pero en la finca de don Elías, Mateo se recuperaba, ayudando poco a poco. La manada, ahora más dócil, se convirtió en una fuente de sustento. Moro parecía saberlo todo, resoplando con sabiduría. El valle cambió, pero la fe de don Elías permaneció. «Agradezcan siempre», decía. Mateo, transformado, adoptó esa filosofía. La guerra terminó eventualmente, pero las lecciones perduraron. Lo que había comenzado como una simple historia de un mulo se convirtió en una lección de vida sobre el propósito divino. La guerra había cambiado para siempre el rostro de la tierra de la paz. Las risas juveniles que antes llenaban las calles del pueblo ahora eran reemplazadas por un silencio pesado, roto solo por los lamentos de las madres y el susurro del viento entre los árboles. En la finca de don Elías, sin embargo, la vida seguía su curso, aunque con un ritmo diferente. Mateo, aún recuperándose de su pierna rota, pasaba los días en una mezcla de dolor físico y reflexión profunda. La férula improvisada que su padre le había hecho le permitía moverse con dificultad, pero no podía trabajar en los campos ni cuidar de la manada de mulos como antes. Esta inactividad forzada lo obligaba a enfrentar pensamientos que nunca antes había considerado. Cada mañana, don Elías salía al amanecer para atender la finca. Araba los campos,
Alimentaba a los mulos y revisaba las cercas, todo mientras mantenía una calma que parecía desafiar las circunstancias. Mateo lo observaba desde la ventana de la casa, maravillado por la fortaleza de su padre. «¿Cómo lo haces, papá?», le preguntó una vez, mientras don Elías regresaba cubierto de sudor y tierra. «El pueblo está de luto, yo estoy herido, y tú sigues como si nada hubiera pasado». Don Elías se sentó junto a su hijo, limpiándose las manos en un trapo viejo. «Hijo, la vida no espera a que estemos listos», dijo. «El dolor, la pérdida, la guerra, todo eso es parte del camino. Pero si confías en que cada paso tiene un propósito, encuentras la fuerza para seguir adelante. Agradece por lo que tienes. Estás vivo, estamos juntos, y tenemos a Moro y su manada. Eso es suficiente». Mateo asintió. Pero en su interior aún luchaba con la frustración. Quería levantarse, trabajar, demostrar que podía ser tan fuerte como su padre. Pero cada vez que intentaba apoyar peso en su pierna, el dolor lo obligaba a retroceder. En esos momentos de impotencia, miraba a Moro, que pastaba tranquilo en el potrero. El mulo parecía entender su sufrimiento, acercándose a veces a la ventana para resoplar suavemente, como si quisiera consolarlo. «Tú también crees que todo tiene un propósito, ¿verdad?», le susurraba Mateo, acariciando su hocico. A medida que pasaban las semanas, la pierna de Mateo comenzó a sanar. El dolor se volvió más soportable, y con la ayuda de un bastón rudimentario que don Elías talló de una rama de sauce, pudo empezar a caminar cortas distancias. Su primera salida fue al potrero, donde la manada de mulos lo recibió con miradas curiosas. Luna, la mula joven que había comenzado a confiar en él antes del accidente, se acercó lentamente y permitió que la acariciara. «Te extrañé», le dijo Mateo, sintiendo una conexión renovada con los animales. La recuperación de Mateo no solo era física, sino también emocional. Las noches eran largas, y en la quietud de la finca sus pensamientos se volvían más profundos. Recordaba las burlas del pueblo, la pérdida de Moro, su regreso con la manada, y ahora la guerra que había dejado tantas familias destrozadas. Comenzó a ver un patrón, una especie de tejido invisible que conectaba cada evento. «Papá, ¿crees que todo lo que nos ha pasado estaba escrito?», preguntó una noche mientras compartían un caldo caliente bajo la luz de una vela. Don Elías lo miró con ojos llenos de sabiduría. «No sé si está escrito, hijo, pero sí sé que nada sucede por casualidad. Cada alegría, cada dolor, cada pérdida, todo nos lleva a donde debemos estar. El Creador ve más allá de lo que nosotros podemos, y confío en que sus planes son más grandes que los nuestros». Esas palabras resonaron en Mateo. Por primera vez sintió que comenzaba a entender la fe de su padre. No era una resignación pasiva, sino una confianza activa en que incluso los momentos más oscuros tenían un propósito. Decidió que, aunque su pierna aún no estaba completamente curada, no dejaría que la amargura o la impaciencia lo dominaran. «Voy a volver a trabajar, papá», dijo con determinación. «Y voy a terminar de domar a la manada, no por orgullo, sino porque creo que es lo que debemos hacer». Don Elías sonrió, orgulloso. «Ese es el espíritu, hijo. Pero recuerda, hazlo con paciencia y gratitud. El camino no siempre es recto, pero siempre nos lleva a algún lugar». Mientras Mateo se recuperaba, la manada de mulos se volvió más familiarizada con la finca. Moro seguía siendo el líder, guiando a los otros con una autoridad silenciosa. Luna y otro mulo joven, al que Mateo llamó Sol por su pelaje dorado bajo el sol, comenzaron a seguirlo cuando caminaba por el potrero. Tormenta,
El mulo más rebelde aún mantenía su distancia, pero ya no pateaba ni resoplaba tanto. Mateo veía esto como una señal de progreso, un recordatorio de que la paciencia podía mover montañas. El pueblo, mientras tanto, seguía lidiando con las secuelas de la guerra. Algunas familias recibían cartas de sus hijos en el frente, pero muchas otras solo recibían silencio. La tristeza se había instalado como una niebla densa, y aunque algunos aldeanos seguían murmurando sobre la suerte de don Elías, otros comenzaban a mirarlo con respeto. Una tarde, un anciano del pueblo, don Pedro, visitó la finca. «Elías, nunca dudé de ti», dijo. «Tu fe es como un roble, fuerte, aunque el viento sople con furia». Don Elías le ofreció un mate y respondió: «No es mi fuerza, Pedro, es la fuerza del Creador, que nos sostiene a todos». Mateo, escuchando desde el porche, sintió una chispa de inspiración. Decidió que, cuando estuviera completamente recuperado, no solo trabajaría en la finca, sino que también ayudaría al pueblo. Tal vez podría compartir lo que había aprendido de su padre, que la fe y la gratitud podían transformar incluso las peores tragedias en lecciones de vida. Con el paso de los meses, la pierna de Mateo sanó por completo. El dolor que una vez lo había inmovilizado ahora era solo un recuerdo. Aunque las cicatrices en su piel y en su alma permanecían como testigos de su viaje. Podía caminar sin bastón, y aunque aún sentía una leve molestia al cargar peso, su espíritu estaba renovado. La guerra seguía rugiendo en tierras lejanas, pero en la finca de don Elías la vida comenzaba a florecer de nuevo. Mateo retomó su trabajo con la manada. Esta vez, sin embargo, lo hizo con una perspectiva diferente. Ya no estaba impulsado por el deseo de demostrar algo al pueblo o de escapar de la pobreza. Ahora su motivación era más profunda. Quería honrar la fe de su padre y el propósito que parecía guiar cada evento en su vida. Cada mañana se levantaba con el sol. Alimentaba a los mulos y trabajaba en su domesticación con una paciencia que antes no tenía. La manada había cambiado desde los primeros días. Luna y Sol eran casi tan dóciles como Moro, siguiendo a Mateo por el potrero sin necesidad de cuerdas. Incluso Tormenta, el mulo rebelde, comenzaba a ceder. Una tarde, Mateo logró montar a Tormenta por primera vez sin que se resistiera. Fue un momento de triunfo silencioso. «Lo estamos logrando, papá», le dijo a don Elías esa noche, con una sonrisa que no podía contener. Don Elías asintió. «Lo estás haciendo bien, hijo. Pero no olvides, el verdadero éxito no es domar a los mulos, sino domar tu propio corazón». La finca comenzó a prosperar. Con la ayuda de la manada, don Elías y Mateo podían cultivar más tierra y transportar cosechas al mercado con mayor facilidad. Los aldeanos, que antes se burlaban, ahora venían a comprar productos o a pedir favores. «¿Nos prestas un mulo para llevar leña?», preguntaban. Don Elías siempre accedía, pero nunca aceptaba pago. «Lo que tenemos lo compartimos», decía. «Eso es lo que nos enseña la vida». El cambio en la finca no pasó desapercibido. Algunos aldeanos comenzaron a visitar no solo por interés, sino por admiración. Una tarde, doña Rosa, la chismosa del pueblo, llegó con una canasta de frutas como ofrenda. «Don Elías, me equivoqué», admitió. «Pensé que eras un loco, pero ahora veo que tenías razón. Tu hijo está vivo, tu finca crece. Tal vez el Creador sí te bendijo». Don Elías sonrió. «No es una bendición solo para nosotros, doña, es para todos los que quieran aprender a confiar». Mateo, ahora más fuerte y seguro, comenzó a ayudar al pueblo. Llevaba comida a las familias que habían perdido a sus hijos en la guerra.
ayudaba a reparar cercas y compartía historias sobre las lecciones que había aprendido. Mi padre me enseñó que todo tiene un propósito, decía, incluso el dolor. Sus palabras, simples pero sinceras, comenzaron a resonar en el pueblo. Algunos lo escuchaban con escepticismo, pero otros encontraban consuelo en ellas. Una noche, mientras Mateo y don Elías estaban sentados bajo las estrellas, el joven expresó un pensamiento que lo había acompañado durante semanas. «Papá, quiero hacer más por el pueblo. Quiero que todos entiendan lo que tú me has enseñado». Don Elías lo miró con orgullo. «Eso es noble, hijo, pero recuerda, no puedes forzar a otros a ver lo que tú ves. Solo vive con fe, y tu ejemplo hablará por ti». El nuevo comienzo de la finca trajo también un cambio en la relación entre Mateo y los mulos. Ahora los veía no solo como herramientas de trabajo, sino como compañeros en el viaje de la vida. Cada mulo tenía su propia personalidad, y Mateo aprendió a respetar sus ritmos. Moro, como siempre, era el guía, el ancla que mantenía unida a la manada. «Tú eres el verdadero maestro, ¿verdad?», le decía Mateo, riendo mientras lo alimentaba. El pueblo, aunque aún herido por la guerra, comenzó a sanar lentamente. La finca de don Elías se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, la vida podía encontrar un camino hacia adelante. Pero don Elías seguía advirtiendo a Mateo: «No te dejes llevar por el éxito, hijo. Todo es temporal, y el verdadero propósito aún puede estar por revelarse». A medida que la finca de don Elías prosperaba, el pueblo comenzó a transformarse. La guerra, aunque aún dejaba cicatrices, empezaba a desvanecerse en la memoria colectiva. Algunos jóvenes regresaron, heridos pero vivos, y sus familias celebraban con lágrimas de alegría. Otros nunca volvieron, y sus hogares permanecían en un duelo silencioso. Pero en medio de esta mezcla de esperanza y dolor, la historia de don Elías y Mateo se convirtió en una especie de leyenda local. Los aldeanos ya no se burlaban. En cambio, contaban la historia del mulo que se perdió. Regresó con una manada y salvó a un joven de la guerra por una pierna rota. Mateo, ahora completamente recuperado, se había convertido en un hombre diferente. La impetuosidad de su juventud había dado paso a una madurez serena, moldeada por las lecciones de su padre y los eventos que habían vivido. Seguía trabajando con la manada, pero ahora lo hacía con una comprensión más profunda de su propósito. «No es solo sobre los mulos», le dijo a don Elías una mañana, mientras araban un campo juntos. «Es sobre aprender a confiar, a esperar, a aceptar lo que viene». Don Elías asintió, con una chispa de orgullo en los ojos. «Eso es, hijo. La vida no se trata de controlar lo que pasa, sino de caminar con fe a través de lo que pase». Esa filosofía se convirtió en el pilar de la finca. Cada decisión, cada acción estaba guiada por la creencia de que todo tenía un propósito, incluso cuando no era evidente. Un día, un grupo de viajeros llegó al pueblo. Eran comerciantes de una ciudad lejana, buscando animales fuertes para transportar mercancías. Habían oído hablar de la manada de don Elías y vinieron con una oferta. «Pagaremos bien por esos mulos», dijo el líder, un hombre robusto con un sombrero de ala ancha. «Son fuertes, bien entrenados. Podríamos usarlos para llevar productos al mercado del norte». Mateo, que estaba cerca, sintió una punzada de inquietud. Recordó la oferta de don Álvaro años atrás y cómo su padre la había rechazado. Miró a don Elías esperando su respuesta. El campesino escuchó con atención, luego sonrió.
Gracias por su interés, señores, pero estos mulos no están en venta. Son parte de nuestra familia y su lugar es aquí. Los comerciantes insistieron, ofreciendo una suma considerable, pero don Elías se mantuvo firme. El dinero viene y va, dijo, pero lo que estos mulos representan, la fe, el esfuerzo, la gratitud, eso no tiene precio. Los comerciantes se fueron decepcionados, pero Mateo sintió un alivio profundo. «Gracias, papá», dijo. No quería perderlos. Don Elías lo miró con cariño. No los perdimos antes, y no los perderemos ahora. Pero recuerda, hijo, no es solo sobre los mulos, es sobre lo que hemos aprendido de ellos. La lección del tiempo se volvió más clara para Mateo con cada día que pasaba. Comenzó a compartir esta sabiduría con el pueblo, organizando reuniones en la plaza donde contaba su historia. Hablaba de la pérdida de Moro, de su accidente, de la guerra y de cómo cada evento, aunque doloroso, había llevado a un propósito mayor. Los aldeanos escuchaban, algunos con lágrimas, otros con sonrisas. Tal vez don Elías tenía razón, decían. Tal vez todo sucede por algo. Una noche, mientras Mateo y don Elías caminaban por el potrero, el joven expresó un deseo. «Papá, quiero que esta finca sea más que un lugar de trabajo. Quiero que sea un lugar donde la gente venga a aprender, a recordar que la fe puede superar cualquier tormenta». Don Elías lo abrazó. «Ese es un sueño hermoso, hijo, y si es el propósito del Creador, se hará realidad». Años después, la finca de don Elías se había transformado en un símbolo de resiliencia y fe para la tierra de la paz. La manada de mulos, ahora completamente domesticada, trabajaba junto a Mateo y don Elías, convirtiendo los campos en un mosaico de cultivos abundantes. El pueblo, que había sufrido tanto por la guerra, encontró en la finca un lugar de consuelo y aprendizaje. Las familias venían no solo a comprar productos, sino a escuchar las historias de don Elías y Mateo, que se habían convertido en una fuente de inspiración. Mateo, ahora un hombre en sus 20s, había asumido un papel de liderazgo en el pueblo. Organizaba reuniones semanales en la finca, donde compartía las lecciones de su padre. «Todo tiene un propósito», decía, mientras los aldeanos lo escuchaban con atención. «El dolor, la pérdida, la alegría, todo es parte de un plan mayor. Aprendí eso de mi padre y de Moro, nuestro mulo, que nos enseñó más de lo que nunca imaginé». Don Elías, aunque más viejo y con el cabello ahora completamente gris, seguía siendo el pilar de la finca. Su salud comenzaba a decaer, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Cada noche se sentaba con Mateo bajo el cielo estrellado, contándole historias de su propia juventud, de las pruebas que había enfrentado y de cómo la fe lo había sostenido. «Hijo, cuando me vaya, lleva esta verdad contigo. La vida es un regalo, y cada día es una oportunidad para agradecer». Una mañana, don Elías no se levantó de la cama. Mateo, preocupado, lo encontró débil pero sonriente. «No temas, hijo», dijo don Elías. «He vivido una vida plena, y sé que el Creador tiene un propósito para mí, incluso ahora». Días después, don Elías falleció pacíficamente, rodeado de su hijo y los mulos que tanto había amado. El pueblo entero acudió al funeral, no solo para despedir a don Elías, sino para honrar su legado. «Era un hombre simple, pero vio lo que nosotros no podíamos», dijo don Pedro, el anciano amigo. Mateo, con lágrimas pero con una paz profunda, prometió continuar el trabajo de su padre. La finca se convirtió en un lugar de peregrinación, donde las generaciones futuras aprendían sobre la fe, la paciencia y el propósito.
Moro, ahora viejo, pero aún majestuoso, parecía entender la pérdida. Permanecía cerca de Mateo, como si quisiera recordarle que el espíritu de don Elías vivía en ellos. Con el tiempo, Mateo construyó una pequeña capilla en la finca dedicada a la memoria de su padre. Allí, los aldeanos se reunían para orar y reflexionar